Los sueldos de los trabajadores informales fueron los que más ganaron entre noviembre del 2025 y marzo del 2026. Aunque ustedes no lo crean, los trabajadores informales no necesariamente son la base de la pirámide, no necesariamente son pobres. Pueden ser trabajadores de clase media e incluso en algunos casos de clase media acomodada, porque ser informal no implica estar haciendo una tarea que no está bien remunerada. Acá podemos enumerar, por ejemplo, plomeros, electricistas, jardineros, paseadores de perro, peluqueros, cuidadoras, empleadas domésticas, pero psicólogos, entrenadores personales para hacer ejercicio, carpinteros. Hay cientos de oficios y de profesiones que dependen de la independencia de cada uno de ellos, y si no se emite una factura contra el servicio que se paga, claramente esa persona no está haciendo un trabajo formal, está en la informalidad. Sin embargo, como en algunos casos, dentro de los trabajadores informales, los salarios eran muy bajos en la gestión anterior, entre el año 2020 y 2023, fines de 2023, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, esos trabajadores, sobre todo los que tienen salarios más bajos, los que son realmente informales, perdieron 20 puntos contra la inflación. ¿Y esto por qué? Porque la inflación llegó a estar en 211% a fines del año 23. Pero en este caso, la ecuación se invirtió, porque son los trabajadores informales los que le ponen el precio a la hora de trabajo, los que le ponen el precio a su tarea. Y cuando le ponen el precio a su tarea, están ajustando por inflación, cosa que los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el Estado como en las empresas, no pueden hacer, pero tampoco pueden hacerlo aquellos que trabajen en otros sectores que dependan de un empleador. En 5 meses, los que trabajan en la informalidad o los que no pagan impuestos por su trabajo tuvieron una suba acumulada de 35%, contra una inflación acumulada en esos 5 meses de menos de 16 puntos. Esto quiere decir que en términos reales esos salarios ganaron casi un 17%. En términos reales, es decir, despejando de la inflación. Esos comerciantes, independientes, trabajadores de oficio e incluso dependientes de la demanda de un sector de la población tienen la posibilidad de consumir y de gastar o de ahorrar mucho más que el promedio de la población. Y ya sabemos que estos son servicios inelásticos, es decir, yo puedo dejar de ir a la peluquería y el peluquero, dueño de la peluquería, deja de cobrar el servicio que me da. Pero cada tanto voy a tener que demandar ese servicio porque lo voy a terminar necesitando. Lo mismo los paseadores de perros, lo mismo los carpinteros, los herreros, pasa lo mismo con el gasista, el electricista. Todos ustedes que están escuchando seguramente estén atravesando por esto y han tenido que pasar por el contrato de un servicio por única vez, pagando más de lo que pensaban que tenían que pagar. Bueno, esto explica por qué, en parte, los salarios subieron más que el doble que la inflación. Y estamos hablando de lo que antes se consideraba la franja o el segmento de la población dentro del mercado salarial más indefenso. Bueno, hoy son los que están con más poder adquisitivo. Sin embargo, como no pagan impuestos por su salario, probablemente el día que se jubilen, si no hicieron bien las cuentas, no tengan ni siquiera la jubilación mínima, estén cobrando una pensión. Entonces, si estas personas que tienen estas tareas que no están formalizadas, las pueden formalizar, tienen dos opciones. Formalizarlas implica que van a tener una jubilación mínima. No formalizarlas implica que si hacen bien las cuentas e invierten lo que van ganando cuando tienen la posibilidad, pueden llegar a tener un mejor retiro, una mejor jubilación sin serla en el futuro. Lo que hay que tener en cuenta es que esta porción de la población que sigue siendo pequeña, pero interesante y abultada, genera o está rodeada de personas que tienen buen humor social. Estas personas tienen buen humor social porque le ganan a la inflación. En la vereda de enfrente están los empleados en relación de dependencia, los empleados bajo convenio, que muy por debajo de la inflación están tratando de hacer luchar sus salarios para que les aumenten en línea con los precios. El poder de compra se celebra en este segmento respecto del otro. Y cuando hay más consumo en una porción de la población, que puede ser entre el 5 y el 10% de la población argentina, estas personas son protagonistas. ¿Dónde estamos? El día ya está en marcha. Now acompaña. Buen día, Juelita. Por supuesto tiene que estar detenido el señor Chiquitapia. No puede andar